versículo nada más. Dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en qué confiaré. Gloria a Dios. He puesto mi confianza primeramente en Dios, ¿verdad? Y luego, hermanos, la oración, ¿verdad? Y le doy gracias a mis pastores y a cada uno de todos ustedes que han orado por mí. Mi testimonio es que yo tenía una operación, ya me habían hecho una, pero me iban a hacer otra en mi oído. Resulta que el 28 de este mes yo tuve la última cita para luego la cirugía. Pero cuando yo voy a que me vuelvan a examinar, y cada vez que yo he ido a la cita me han sacado algo del oído, ¿verdad? Que es lo que no me deja que tenga audición en mi oído. Cada vez que yo iba me lo extraían. Eso me afectó mucho mi garganta, hermano. Por eso usted no me ve acá. No lo hago porque yo no quiera. Deseo estar acá y Dios lo sabe. Entonces, esta vez que fui, me dijo la doctora: ¿sabes qué? Yo no sé qué fue lo que pasó, pero no vas a tener cirugía porque tu oído, me dice, está bien. Me dijo: no más cirugías para ti, así es que estás descartada de cirugía. Yo me paré de acá a camino como una loca gritando, ¿verdad? Dije yo, bueno, le dije yo, lo hizo el Señor. Y estaba Jason conmigo y lo sigo diciendo y me decía: mamá, ese era el milagro que estabas pidiendo. Porque yo he venido pidiéndole al Señor. Hermano, me han hecho varias cirugías en mi cuerpo por enfermedades, pero yo sé que Dios me ha rescatado. Dios, en un sueño, me vi morir. Estaba muerta, desangrada. Y meses después de ese sueño yo tenía una cirugía, hermano, para extraer mi matriz, porque tenía un tumor exagerado de grande. Y yo me vi muerta ahí. Y dije yo, todavía le dije a mi esposo: tengo miedo de la operación, pero yo sé que mayor es Dios que va conmigo. Yo no voy a morir esta vez. Cuando yo me vi en aquella camilla que yo había salido de la cirugía, hermano, me puse muy feliz, porque dije yo: mentiroso es el diablo que ha querido jugar con mi pensamiento, y lo reprendo en el nombre de Jesús. Ahora estoy de pie por la obra del Señor, porque yo sé que lo que Dios empezó en mi vida lo va a terminar. Yo le doy la honra y la gloria a nuestro Señor, hermanos, y le doy gracias a todos ustedes por cada una de sus oraciones, hermanos, porque yo sé que la oración tiene poder. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Belli, por el testimonio. Y bueno, si usted está pasando por una dificultad, un problema, entonces puede alentarse de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y así como hizo con nuestra hermana, puede hacerlo con usted. Solo hay que creer. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22 vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema que a veces no se toca, este tipo de tema, pero que es importante que nosotros como creyentes lo conozcamos. Y también el que no es creyente, que sepa de lo que vamos a estar hablando. Y vamos a, por mencionarlo, el Evangelio no es solo creer, sino también obedecer. Amén. ¿Cómo es? El Evangelio no es solo creer, sino también, ¿cómo? Obedecer. Gloria a Dios. Y vamos a leer entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el verso 10, que dice: leemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: ¿qué haré? Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, Señor, y el espíritu, y los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestro corazón, Señor. Obra a través de tu palabra, que es sembrada ahora en nuestro espíritu para dar fruto al 100 por 1, Señor. Te doy gracias porque por el poder de tu palabra un día hiciste los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron hechas por el poder de tu palabra. También un día nos diste vida, y vida en abundancia, por el poder de tu palabra. Ahora ese poder está vigente aquí porque tú estás en medio nuestro, Señor.
Obra, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, Señor, al grado de fe que tengamos en esta hora para recibir lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, habíamos dicho que el Evangelio no es solo creer, sino también obedecer. Amén. Usted se dio cuenta que la mayoría de las personas piensan o creen, y qué bueno que creen, que el Evangelio es el medio por el cual han de ser salvos, y que con solo creer entonces ya son salvos. Sin embargo, la salvación tiene que estar acompañada de la obediencia. Si no hay obediencia, entonces difícilmente podamos entrar al cielo o ver las bendiciones que Dios nos promete en su palabra. Vamos, por eso he escogido este verso en donde el apóstol Pablo allí recibe un milagro. Si usted puede leerlo, lo voy a leer también de lo que sigue acerca del verso 10. El verso 11 dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, él estaba dispuesto no solamente a creer, porque él ya había creído con la experiencia que había pasado. Si usted lee del verso 6 en adelante, en donde él recibió un encuentro o tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y él obviamente que creyó en el Señor, pero le faltaba algo, y lo que le faltaba era obedecer. ¿Por qué? El verso que leímos al comienzo, la segunda parte dice: y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Quiere decir que hay cosas que están ordenadas para que nosotros las hagamos. No es sencillamente creer, sino que el creer tiene que venir acompañado por el hacer las cosas que Dios ha preparado que nosotros hagamos. Amén. No se trata de hacer lo que nos da la gana, no se trata de lo que nos parece hacer o nos gusta hacer, sino de lo que Dios ya ha preparado que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Vamos a leer varios versos, ¿verdad? Romanos capítulo 10, el verso 16, vamos a leerlo también. Romanos 10, verso 16, ¿qué dice? Gloria a Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Lo vuelvo a repetir. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta del profeta Isaías. Lo podemos buscar, si usted lo quiere buscar. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dando a entender de que no todos creían lo que él profetizaba. Por eso, ahora también, aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, menciona esto, pero dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir que hay personas que vienen a Cristo, tienen un encuentro con el Señor, creen en el Señor Jesucristo, pero la cuestión es que después no están dispuestos a obedecer. Porque no es fácil obedecer, queridos hermanos. No es fácil, porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestra naturaleza caída que todos tenemos, entonces la obediencia encuentra resistencia en nosotros mismos. Esto no significa que el enemigo nos está haciendo la guerra o que el diablo nos está poniendo pruebas y tropiezos. Significa que nuestro mayor enemigo es lo que tenemos dentro, que es nuestro engañoso corazón, que no quiere obedecer. Amén. No es fácil obedecer, pero hay cosas que el Señor nos manda y las tenemos que obedecer. Gloria a Dios. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. No puede haber un Evangelio si no hay obediencia. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que comprender de que cuando venimos a Cristo somos salvos,
y somos acreedores de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer. Vamos a mirar algunos versos más, donde el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 22, nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí vemos nuevamente un verso donde nos muestra que tenemos que estar preparados y dispuestos para obedecer a la verdad. La verdad no es sencillamente algo para admirar, para contemplar y para decir qué maravillosa es la verdad. Jesucristo, yo soy la verdad, Él dijo, y la vida. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era por Él. Pero esas eran palabras que nos tienen que guiar a nosotros para contemplar no solo la verdad, sino obedecerla. Porque dentro de esa verdad hay cosas claras que Dios quiere que nosotros hagamos. También la Escritura nos dice en Romanos 2:8, gloria a Dios, algo parecido a lo que leímos en Romanos 10:16. Dice: ira y enojo, escuche, esto es duro, esto es fuerte, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Romanos capítulo 2, verso 8, apúntelo si quiere, gloria a Dios. Quiere decir que la Escritura nos dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquí nos muestra una arista, ¿verdad?, del carácter y de la personalidad de Dios. El apóstol Pablo, habiendo sido obediente al Evangelio que había sido revelado por el Señor, entonces, habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad. Los desobedientes, entonces, concluimos que son aquellos que son rebeldes. Amén. Claro que aquí no hay ninguno. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que no se preocupe usted si porque usted no es rebelde. Pero si por casualidad o por algo que usted empiece a analizar por dentro suyo y encuentra alguna señal de rebelión, entonces sí, yo le quiero decir que estamos expuestos ¿a qué? A la ira y al enojo. ¿De quién? No del hombre, no de la iglesia, no de la hermana, no del hermano, sino directamente de Dios. Porque Dios también se aira, se enoja. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Así que son rebeldes los desobedientes. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. O sea, que muchas veces decimos somos salvos por fe y decimos bien. Esa es la palabra de Dios, que somos salvos por la fe. Pero la fe también es obediencia. La fe lo describe el libro de los Hebreos, dice que es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también es algo que nos tiene que llevar a obedecer, porque no puede existir verdadera fe en Dios sin obediencia. Amén. ¿Cuántos queremos obedecer de los que estamos aquí? Levante la mano si usted quiere obedecer. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sería mejor que a los creyentes no se les llamara cristianos ni creyentes en sí, sino obedecedores. ¿Qué les parece? Obedecedores. Había una curiosidad que hace un tiempo atrás yo vi, había una iglesia en Venta, no lejos de aquí, que decía obedientes, iglesia de obedientes a Dios. Algo similar así, no recuerdo exactamente, pero yo dije, qué nombre curioso. Quiere decir que todos en esta iglesia son obedientes. Gloria a Dios. Y me pareció muy bueno, muy sensato, ¿verdad? Porque lo que más se necesita hoy en día en el espectro cristiano no solo son personas que crean en Dios, sino personas que obedezcan. Amén. Y eso es lo que a veces brilla por su ausencia, ¿verdad? La obediencia. Pablo, después de haber sido iluminado por el Señor Jesús, preguntó, ¿qué haré, Señor? O sea que cuando alguien cree, automáticamente va a nacer en su corazón el deseo de hacer algo por Dios. Amén.
Fíjese quién era Pablo. Pablo era una persona muy instruida, era una persona que hablaba varios lenguajes, entonces era una persona de alta cultura. Él había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un maestro, un rabino muy reconocido en aquella época, y entonces todos querían estudiar con este rabino porque era un hombre de amplia sabiduría. Sin embargo, el tener todo ese conocimiento a Pablo lo llevó sencillamente a reconocer de que todo ese conocimiento, toda esa información, todo ese estudio, todas esas habilidades que él había adquirido, que él tenía, no servían para nada, porque lo único válido y glorioso era creer en el Señor Jesucristo y servirle. Amén. Así que nosotros somos llamados a ser obedientes y a hacer lo que el Señor tiene preparado para nosotros. A veces pensamos que el Evangelio sencillamente es venir y sentarse en una silla, ya lo dijo el hermano cuando abrió la reunión, venir y sentarse en una silla y ya, listo, y entonces ya las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Por seguro sabemos que la fe es lo que nos salva, pero la fe sin obras, como dice Santiago, es como muerta. Entonces nosotros tenemos que tener una fe activa, una fe que nos impulsa a servir a Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pastor, yo no sé lo que tengo que hacer. Quizás alguno se pregunte. Nadie me informa eso. Mire, no sería prudente que nosotros informáramos a la gente lo que directamente ellos tienen que hacer. Sencillamente tenemos que enseñar que como usted y yo y todos los creyentes tenemos una relación con Dios, entonces mantengamos esa relación y preguntemos al Espíritu Santo que está en nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Él nos va a informar, Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Nos va a informar a qué Dios nos ha llamado, cuál es el plan de Dios para nosotros, cuál es el propósito. Por no orar y por no conocer ese propósito es que muchos están durmiendo, muchos están quedando en el camino y muchos sencillamente vegetan en las sillas de las congregaciones. Nosotros tenemos que servir al Señor. Nosotros tenemos que buscar en primer lugar en qué área vamos a servir. Tenemos que informarnos no directamente por el hombre, sino directamente por Dios. Amén. Tenemos un Dios que habla. No solamente Él escucha nuestras oraciones, Él nos habla a nuestro espíritu, pero para ejercitarnos en eso tenemos que aprender a orar. Y eso es parte de la obediencia, porque la Escritura nos manda a orar. Nosotros no nos podemos equivocar cuando nosotros nos disponemos a orar y no podemos hacer preguntas como esta, por ejemplo. ¿Será que debo de orar? ¿Será que Dios me llama a orar? Claro que Dios nos llama a orar. Claro que Dios nos llama a servir. Claro que tenemos que hacer algo para buscar solo la gloria de Dios. Amén. Amén. Quien no está haciendo eso, está siendo desobediente. Amén. Entonces, qué importante es el obedecer, gloria a Dios. Pablo obedeció, no solo creyó, sino que además se sometió al Señor. Sin sometimiento a Dios, entonces no puede haber una verdadera vida cristiana. No podemos decir nosotros con nuestros labios, soy un servidor de Dios, soy una sierva, un siervo de Dios, soy creyente, y después vivir la vida que me da la gana a mí. Eso no puede ser así. Es más, la Biblia no lo contempla y no hay ninguna, escuche esto, no hay ninguna esperanza para los que así pudieran pensar. La esperanza solamente nos abre las puertas del cielo cuando nuestra esperanza es servir al Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios también? Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que obedecer. Hay muchas cosas que tenemos que obedecer, por razón de tiempo no puedo mencionarlas todas, pero Dios nos llama, ¿verdad?, a mantener su autoridad por la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, ¿sí?, obedecemos,
lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, no con nuestros labios diciendo soy un obediente de Dios, ¿sí?, sino con nuestras acciones, con nuestras actitudes, estamos diciendo que estamos sometidos a Dios. Amén. Y eso es muy importante, porque las gentes buscan la ley, el orden, ¿verdad? Y ven que este mundo cada vez se degrada más. Y por lo tanto quedan desilusionados, defraudados. Entonces, cuando alguien les dice, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, el mundo espera ver en aquellos creyentes, en aquellos cristianos, alguien que se somete a Dios. Pero cuando no ven esa actitud de parte nuestra, entonces se siguen decepcionando más de todas las cosas, y nosotros mismos somos causantes de que por más que prediquemos con nuestros labios, con nuestras palabras, si no damos un buen testimonio, un gesto de obediencia al mundo que nos rodea, difícilmente van a creer. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Así que el Señor nos llama a mantener su autoridad por la obediencia. Esa es la manera como la autoridad de Dios se manifiesta aquí sobre la tierra. Si hay verdaderamente autoridad de Dios en todo el plano universal, universo, mundo espiritual, mundo material, esa autoridad se tiene que manifestar y tiene que ser reconocida y tiene que haber quienes obedecen. Amén. ¿Y quién sino nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesús? ¿Lo cree? Así que usted es un obediente en potencia, ¿verdad? O por lo menos Dios espera eso de parte nuestra, que querramos obedecer en todo al Señor, que no nos atrevamos a razonar por nosotros mismos, sino que aprendamos a obedecer, nos guste o no nos guste lo que el Señor disponga para nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque a veces yo me he encontrado, ¿verdad?, que hay cosas que obviamente no pueden gustar. O sea, el hermano puso un ejemplo que lo había impactado a él, de alguien que hacía trabajos que nadie quería hacer, ¿sí? Bueno, yo quiero decirle que muchas veces, entonces, estoy seguro que a lo mejor esa persona que hacía eso, no era que él estaba, ¿verdad?, mostrando su naturaleza para embarrarse ahí como lo haría un cerdito, ¿verdad? No, él estaba obedeciendo porque el Señor sabía él que el Señor lo quería que hiciera eso. Amén. Y por lo tanto muchas veces nos toca hacer cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender que aunque no nos gustan hacerlas, las hacemos por obediencia. Amén. A esto es muy importante, recordemos al Señor Jesús. Cuando fue a la cruz, llegó un momento, recuerda en su oración en el Getsemaní, allí en el Monte de los Olivos, en donde él oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, escuche, Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Él estaba haciendo referencia a esa copa amarga que tenía por delante. Él tenía que enfrentar la muerte. Y una muerte cruel, muerte de cruz. Él sabía lo que le habría de tocar. Él conocía la escritura de Isaías capítulo 53. Él era aquel sobre el cual Jehová habría de depositar todos nuestros pecados. Eso dice Isaías 53. Y como oveja, como cordero fue llevado al matadero, pero no abrió su boca para quejarse. Pero ahí vemos entonces a nuestro Señor, el Cordero de Dios sufriente, ¿verdad?, yendo a la cruz. Y en ese momento de oración, viendo una vista panorámica de lo que tenía que enfrentar al día siguiente de esa profunda oración, en donde Él clamó, lo repito una vez más, diciendo, Padre, hablando con su Padre y diciéndole, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Ahí estaba el Señor Jesús, no porque no quería cumplir la misión, sino sencillamente
que como cualquiera de nosotros, a la perspectiva de la muerte, y una muerte de cruz, una muerte cruel, atroz, una muerte de gran sufrimiento, entonces sus carnes temblaron como temblarían las nuestras frente a una circunstancia parecida. No queremos morir, ¿verdad? Que nos aferramos a la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso cuando usted siente un dolorcito por aquí y allá, ora primero, por supuesto, pero si el dolor no se va al médico, ¿sí o no? Entonces allí usted está buscando preservarse, porque nadie quiere morir. Todos queremos vivir. Y no sabemos el día ni la hora que el Señor tiene preparado para nosotros pasar a la eternidad. Pero sí sabemos que ese momento va a llegar. El Señor Jesús sabía que su momento había llegado. Amén. Había llegado. Ahí estaba para lo cual Él había venido. Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido, que éramos todos nosotros. Pero Él tenía que dar su vida por nosotros. Él, sin pecado alguna y sin culpa, fue crucificado, fue castigado, fue muerto, derramó su sangre a favor nuestro. Sangre preciosa, sangre sin contaminación de pecado, única sangre que puede limpiar el pecado, porque no tiene ninguno. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero Él manifestó obediencia, porque ni bien pasó unos instantes y no recibió ninguna respuesta positiva de su Padre acerca de esa oración que Él hizo. Dijo: no más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos alaban a Dios? Una era la voluntad de Jesús y otra la voluntad del Padre. Y en estos casos siempre, pero siempre va a primar la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Amén. Eso se llama obediencia. Obedecer aún frente a la muerte. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y nosotros, es la pregunta: ¿está usted dispuesto a obedecer al Señor hasta las últimas consecuencias? Amén. ¿Verdad que queremos escuchar que un mensaje de prosperidad, de que vas a obtener grandes riquezas, que vas a salir adelante en la vida, que hay un horizonte que se abre de par en par para ti, que hay lluvias de bendiciones que te esperan en este año que acaba no hace muchos meses de comenzar? Pero muchos buscan ese tipo de palabra que yo creo la mayoría de ellas son mentirosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo que realmente nos va a bendecir, nos va a edificar, es la pura palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer. Ahí está la bendición del creyente, en la obediencia. Amén. No podemos objetar la obediencia de quien viene. Fíjese una cosa, aquí el apóstol Pablo recibió, ¿verdad?, la visita de uno de los discípulos, podíamos decirlos, más pequeños. No voy a decir la palabra esta, la voy a mencionar insignificante, porque en la obra de Dios no hay insignificantes. Pero no era reconocido por nada ni por nadie. Pero sin embargo, este discípulo lo condujo a Damasco, a Pablo. Y Pablo, ciego porque tenía los ojos llenos de escamas, ¿verdad?, no objetó en nada. Se dejó llevar de la mano. El gran apóstol Pablo, el que luego fue apóstol, ¿verdad? Pero en ese entonces se llamaba Saulo y era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, él rápidamente comprendió que por perseguir a Jesús y ese tipo de actitud en contra de la iglesia, que lo llevó a reconocer a él que le estaba dando coces, o sea, patadas a un aguijón, entonces ahora él tenía que deberse a aquel que lo había salvado, a aquel que lo había llamado, a aquel que lo había perdonado, a aquel que lo estaba levantando, a aquel que le iba a limpiar los ojos de las escamas para poder volver a ver, y a aquel que lo iba a llenar del Espíritu Santo para que él pueda ser uno de los más grandes servidores de Dios. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso?
Así que hermana, hermano, la obediencia nos abre las puertas a los dones, a los favores, a los privilegios de parte de Dios. Quizás los hombres nos cierren puertas. Quizás los hombres nos den la espalda. Quizás los hombres, las organizaciones y por qué no grupos religiosos no quieran saber mucho de nosotros. No importa eso. Lo importante es que Dios está a favor nuestro. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria a Dios. Así que no es necesario específicamente señalar a alguien a quien debemos de obedecer. Lo que tenemos que obedecer es a la autoridad de Dios. Amén. Muchas veces, una vez hace muchos años, no aquí, alguien me preguntó, pastor, ¿y a quién tengo que obedecer yo en la iglesia? Eso fue en Canadá. ¿A quién tengo que obedecer yo en la iglesia? ¿Verdad? Le digo, tú tienes que obedecer a Dios. Sí, pero hay alguien que me va a dar órdenes porque yo estoy designado para esto. Bueno, tú tienes que obedecer a la autoridad de Dios. No importa la hermana o el hermano que sea. Tú tienes que obedecer la autoridad de Dios. Amén. No importa de quién venga, si es alto, bajo, gordo o flaco, sabio o no sabio, si tiene experiencia o no tiene experiencia, si sabe algo o no lo sabe, ¿verdad? No importa lo que esa persona sea en sí misma. Si te dice que tenemos que obedecer, nosotros no miramos a la persona, miramos la autoridad de parte de Dios que hay en esa persona. Este es el mismo principio que rige en el ejército, por ejemplo. Usted en el ejército, si usted ha hecho, ¿cuántos hombres han hecho el servicio militar aquí? Levanten la mano, o ha estado en el ejército. Bueno, usted tiene que cumplir órdenes. Si su superior le manda a estar en el frente de batalla, usted tiene que ir allí. Y es el lugar más expuesto donde puede perder la vida. Pero usted tiene que ir, usted no puede retroceder, usted no puede escoger el lugar donde ejercer la defensa o el ataque según sus conceptos, sus opiniones o su razón. La obediencia nos lleva siempre a obedecer a nuestros superiores. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No importa quién sea. Eso en la sociedad hay leyes que tenemos que respetar. Sería muy larga la lista, ¿verdad? Y el tiempo pasa, ¿verdad? Pero es muy importante para nosotros comprender que tenemos que obedecer las leyes, que hay autoridades. Por eso hay policía. Usted cuando un policía lo detiene, ¿verdad?, en la carretera porque cometió una infracción, usted no se fija si esa persona es de color, si esa persona es blanca, es amarilla, o lo que es alto, bajo, si habla bien o no habla bien. Usted se fija en el uniforme, ¿sí o no? En la placa que tiene. Ese uniforme y esa placa es lo que representan la autoridad que está investiendo a esa persona para hacer lo que está haciendo con usted. Esa persona tiene derecho de detenerla, de interrogarla. Claro que hay protocolos que no pueden romper la policía, pero sí nosotros no nos podemos resistir a la autoridad, porque de parte de Dios las autoridades de este mundo han recibido esa autoridad. Amén. O sea, tenemos que orar por las autoridades. Eso dice la Escritura. Y si nosotros no cumplimos la ley o hacemos lo que nos da la gana, nos exponemos a caer en condenación, a caer, ¿verdad?, en manos de la autoridad. Porque para eso la autoridad de parte de Dios ha sido delegada en esos hombres para que exista la ley y el orden en la sociedad en la que vivimos. Imagínense una sociedad sin ley y sin orden. Una sociedad donde no hay policía. Entonces la delincuencia sería cada día más grave, más común. ¿Por qué? Porque no hay quien frene a la delincuencia, porque el engañoso corazón del hombre entonces se desboca hacia el mal. Pero por eso Dios permite que haya autoridades. Amén. Por eso hay autoridades militares, autoridades gubernamentales. También hay autoridades, ¿verdad?, en nuestros hogares.
¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Gloria a Dios. En el mundo mencionamos algunos, ¿verdad? En la familia, dice la Biblia, lo voy a leer. Gloria a Dios, Efesios capítulo 5, verso 22, verso 24. Dice, las casadas, para las hermanas, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Eso es un orden que Dios estableció. No porque el hombre sea más o la mujer sea menos, sino que Dios creó primero ¿a quién? Al hombre. Lo que se creó primero es lo que tiene preeminencia en la autoridad de Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todo. Amén. ¿Cuántas hermanas pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Entonces, el tema es que eso es lo que enseña la Escritura. Si usted escuchó otra cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle que eso está equivocado. Hoy en día vivimos tiempos difíciles en la sociedad en la que vivimos. No sé si ha escuchado hablar del movimiento de liberación femenina, donde las mujeres reclaman, ¿verdad?, derechos, que ellas creen que tienen derechos, ¿verdad?, igualitarios con todos los hombres, pero en definitiva ese reclamo de esos derechos no hace más que menoscabar lo que Dios propone en su palabra. Y por supuesto nosotros como obedientes de la palabra de Dios no podemos estar de acuerdo a esas protestas, manifestaciones y cosas estrafalarias y desubicadas que este grupo de personas o de mujeres proponen. Yo no sé si se ha visto que se visten de verde, ¿verdad? Bueno, el color verde, obviamente, se me ocurrió esto porque estuve analizando, no lo encontramos en ninguna de las vestimentas sacerdotales, ni el color verde lo encontramos en el tabernáculo o en el templo. El color verde lo encontramos en la grama del campo, en los árboles, en el follaje, ¿verdad? Pero sencillamente no tiene relación con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, le doy esto como una pequeña, ¿verdad?, pincelazo para que comprendamos que a veces los colores reflejan actitudes, como también aquellos famosos colores del arco iris, que ha sido una usurpación, ¿verdad?, de lo que Dios estableció como un pacto con el hombre o con Noé acerca del diluvio, en donde vemos el arco iris manifestando allí los colores al ser descompuesta la luz. Y entonces ahí tenemos esos colores que grupos de personas rebeldes, ¿verdad?, contrarias a la palabra de Dios, rebeldes, insujetos, ¿verdad?, queriendo hacer lo que a ellos les parece y lo que les gusta, se han usurpado o han apropiado esos colores, reclamando entonces de que la diversidad para ellos es muy importante, y esa diversidad propone que todos los seres humanos son iguales ante todas las cosas, pero no puede ser un hombre igual a una mujer, ni una mujer igual a un hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Sencillamente porque los mismos cromosomas lo dictan. Eso es una disposición divina. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Así que cuando alguien le diga todos tenemos, somos iguales, usted le puede decir la verdad que no. ¿Por qué? Porque si usted es un hombre en sus cromosomas, en sus genes, y no puede usted manifestarse como una mujer en un cuerpo de hombre. Eso está totalmente equivocado. O viceversa, si es una mujer la que está enfrente suyo y que intenta hacerse pasar por un hombre, quiero decirle que también usted puede responderle, tus cromosomas son de mujer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aunque uno piense lo que quiera, aunque uno sienta lo que sienta, recordemos que los sentimientos están radicados en el engañoso corazón humano. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Amén. Así que muchas personas, desconociendo la palabra de Dios, incurren en estas series de aberraciones, de
de anormalidades, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de las personas, sino de lo que esas personas practican, ¿verdad? Las personas son dignas de ser tenidas en cuenta y personas por las que tenemos que orar. Y amamos a esas personas. Tenemos que decirlo, que debemos de amar, porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Amén. Así que oramos por todos los seres humanos, no importa la condición que estén, pero sí tenemos que ser firmes y determinados frente a ese tipo de aberración, porque hasta en las escuelas se quiere instaurar este diálogo, este mensaje, esta estrategia satánica para engañar mentes y corazoncitos de nuestros niños, de pequeños, que ya le empiezan a bombardear con una serie de estupideces, ¿verdad? Y tonterías acerca del género, y preguntándoles en ciertas circunstancias si realmente se sienten como lo que son, si se sienten que son hombrecitos, o si porque tomaron un día una muñeca, entonces ya dejaron de serlo, y que vean si a lo mejor les gusta vestir como una mujercita. Bueno, todas esas cosas, tenga usted cuidado, hermana, hermano, que en las escuelas públicas muchos de los maestros corruptos y degenerados que están, entonces van a influir en nuestros hijos, nuestros niños que acudan a esas escuelas. Así que el mundo está como está porque no ha podido someterse a Dios. ¿Podemos dar gloria a Dios? Por gloria a Dios no damos por eso, damos porque el Señor nos ha sacado de ese mundo perverso. Amén. Ese es el motivo de nuestro gozo y de nuestra alegría. Porque muchos de nosotros, quizás antes, algunos practicaba algún tipo de corrupción o mentira o engaño, adulterio, fornicación, inmundicia y todas esas cosas que están en contra del carácter de Dios, que es santo. Pero sin embargo, entonces nosotros fuimos tomados de ese basurero, fuimos tomados de ese pantano y Dios nos puso con nuestros pies sobre la peña, que es Cristo Jesús. Amén. Y nos sacó de esa inmundicia, nos limpió, nos lavó, y hoy estamos aquí dándole gloria a Dios, y estamos aquí queriendo ser obedientes. Amén. Gloria a Dios. Hay más que voy a leer. Hijos, para los hijos se fueron todos para sus clases, ¿verdad? Pero dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3. Hay una promesa en esta orden, en este mandamiento de Dios. Amén. Que si honramos a nuestros padres, vamos a tener larga vida. ¿Cuántos quieren tener larga vida? Bueno, cambiemos de actitud si hay algún problemilla que nos separa de nuestra madre o de nuestro padre. Amén. A veces hay resentimientos, a veces hay un muro, a veces hay un obstáculo que no nos lleva quizás a reconocer, ¿verdad?, lo que nuestros padres han hecho por nosotros, porque consideramos que no hicieron lo suficiente, que no estuvieron a la altura. ¿Y quién es perfecto? Amén. ¿Somos perfectos nosotros? Puede decir alguien: yo soy perfecta, yo soy perfecto, yo soy un perfecto padre, una perfecta madre. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos hemos equivocado? ¿Sí o no? ¿O solo yo me equivoqué? Claro que nos hemos equivocado. Si usted analiza su vida y es sincero usted mismo con usted mismo y delante de Dios, entonces usted va a encontrar que hemos cometido muchísimos errores. Y a la luz de la palabra de Dios los vamos a ver claramente. Por eso hay que conocer esta palabra, para conocer de qué forma, de qué manera nos hemos equivocado. Pero para que nos torturemos con eso, no, para que nos arrepintamos y cambiemos de actitud y enmendemos en la medida que lo podemos hacer todas aquellas cosas en las que nos equivocamos. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Casadas, otra vez, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hijos, obedeced
a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Algo más, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3, 18, verso 18, 20 y 22. Amén. Ya hemos hablado de las casadas, ya hemos hablado de los hijos. Solo vamos a mirar algo de los siervos. En aquella época, la servidumbre era casi una forma de esclavitud. Se practicaba la esclavitud, había gente esclava, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo también les escribe que sean leales a sus amos. Amén. Que obedezcan en todo, inclusive a sus amos. A los siervos, personas que estaban trabajando, así como nosotros, que hoy en día algunos tienen que servir a una compañía, a un patrón, a una empresa, a alguien que les da trabajo. Y bueno, usted, todos los creyentes especialmente, debemos de servir como al Señor y no para agradar al hombre. Amén. ¿Ve lo que esto significa? Quiere decir que usted, cuando el patrón no mira, no se vaya a descansar al baño. Amén. Cuando el patrón no mira, trabaje más que siempre. Porque hay un ojo que lo está mirando y es el ojo de Dios. Amén. Cuando el patrón no se da cuenta, usted manténgase en acción, manténgase trabajando, porque usted probablemente está por un salario, por hora, ¿verdad? Y entonces el patrón espera que usted haga lo que tiene que hacer, máxime si usted anduvo declarando por ahí que era cristiano. Amén. Porque la gente, cuando usted se da a conocer como creyente, y esto no va para que usted se niegue a reconocer al Señor, porque si usted piensa en esa manera, ya estamos de plano mal ubicados. Amén. Usted, yo y todos tenemos que ser veraces. Tenemos que ser lo que tenemos que ser o no vamos a hacer nada. Amén. Si Dios nos llamó a ser sus hijos, actuemos a la altura de los hijos de Dios. Vivamos como la palabra de Dios nos pide. Obedezcamos a nuestros patrones. Amén. A nuestras autoridades. Así que esto es importante. Dice, aquí la palabra dice, que enseñan a las mujeres jóvenes, hablando de mujeres mayores, ¿verdad? Claro que a nadie le gusta identificarse, especialmente una hermana, como alguien mayor, ¿verdad? Entonces dice, a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Escuchen, prudencia. Ser prudentes, castas. ¿Qué significa castas? Castas, puras, personas con buen pensar, no pensando con doble sentido, no pensando la inmundicia. Amén. No pensando, ¿me mirará, no me mirará? Porque hay mucha gente que actúa y piensa de esa manera y no se da cuenta que es un demonio que está atormentando su mente. Y ese demonio tarde o temprano va a pasar la factura. Amén. Castas, personas castas, puras de corazón, que desean realmente, ¿verdad?, edificar, construir, personas, ¿verdad?, que valen la pena, cuidadosas de su casa. De su casa. ¿Cómo deben ser las hermanas cristianas? Cuidadosas de su casa, no de la casa ajena. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuidadosas de su casa. La casa de una mujer cristiana, de una familia cristiana, tiene que brillar, hermanos. Máxime si no trabaja en algo secular. Cuando el esposo llega, la casa tiene que estar limpia. Las cosas en orden. Porque ahí hay una mujer de Dios. Amén. Y el esposo va a ayudar. Porque a lo mejor la esposa no está a la altura de todas las cosas, pero el esposo también tiene que colaborar. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Si hay platos que lavar, los va a lavar también. Porque de repente hoy en día, especialmente en este país, hay hermanas que trabajan y trabajan mucho, ¿sí? Y tienen que venir todavía a cocinar después de 8 o 10 horas de trabajo. Tienen que cuidar los niños, tienen que hacerlos dormir, tienen que bañarlos.
Entonces el día de trabajo no son 8 horas, son 16, 18. Y que se despiertan por la noche y hay que estar al cuidado porque el hombre duerme, porque el hombre al otro día se tiene que levantar, ¿verdad?, para ir a trabajar. Por favor, haz callar a ese niño que no me deja dormir porque me levanto a las 5 de la mañana. Otra mentira, se levantan a las 8. Entonces, el tema es que se impone ese tipo de cosas, entonces por eso no hay una manifestación de Dios en ese hogar. Porque no hay orden, porque no hay amor, porque no hay dedicación, porque se han perdido los objetivos. Entonces eso sucede y redunda en que las personas se sientan solas, defraudadas, desilusionadas, decepcionadas y busquen por otro lado las cosas. Y cuando aparece la palabra agradable de alguien que le dice: qué bonita está usted hoy, ¿cuántos alaban a Dios? Y nunca escucha de su marido lo mismo, o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, en el mundo usted va a encontrar muchas cosas que son falsas y engañosas. Amén. Y el diablo sabe cómo trabajar. El diablo es muy astuto. Fíjese cómo lo quiso tentar al Señor, ya hemos hablado de eso. Entonces, si pudo engañar a Eva, escuche, ¿cómo no va a engañar a una mujer que se dice cristiana pero no da la talla? Amén. ¿Me estoy explicando? Claro que le van a seducir, claro que la van a arrastrar, claro que van a hacer uso de esa persona para beneficio de quien quiera y quien le da la gana. Y viceversa estoy hablando, porque muchos hombres caen en esa trampa también. En donde, oh, qué bien, oh, qué amable, o que esto y que el otro. ¿Cómo me gustaría que me acompañara alguien con el carácter y las actitudes que usted tiene? El diablo es muy astuto, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hay hombres, ¿verdad?, tan estúpidos, perdónenme la expresión, que caen en esas trampas, pero muchas de esas cosas y esas redes sociales sirven para canalizar pedidos de dinero. Me lo han confesado algunos, hasta hermanos, que han caído en esa trampa. Y envían sus dolaritos que tanto le cuesta aquí ganar, ¿verdad?, a personas que de repente ni conocen y que ni saben cómo realmente son, y si son realmente mujeres, cuando de repente detrás de una computadora cualquiera es quien quiera. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí me explico, hermano? Cómo el mundo está corrompido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque Dios ha establecido a los padres por autoridad. Nuestros padres son autoridad sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Y hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo son? Hasta que se mueran ellos. Son autoridad, ¿sí o no? No, es que está muy viejito, ya no sabe lo que dice, o está muy viejita, ya no sabe lo que dice y se mete en lo que no tiene que meterse. Usted escuche, usted analice, porque usted tiene la mente de Cristo, ¿sí o no? Y usted va a saber si realmente esa persona está hablando, ¿verdad?, con conciencia y está en pleno conocimiento, está en sus cabales, sin importar la edad que tiene, pero usted va a discernir. No espere que alguien discierna por usted. No llame al pastor diciendo: pastor, me pasó esto, yo quiero que usted me ayude a discernir esto. No. Lo que le voy a decir yo: métete con Dios. Amén. Métete con Dios, porque yo sé que ese es el mejor camino. Orar y buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. Yo me puedo equivocar. Aparte, yo puedo escuchar una campana y no todas. ¿Me estoy explicando, hermanos? La experiencia te enseña que muchas veces la gente cuenta lo que quiere contar y lo que le conviene contar, pero no es veraz en toda la dimensión de las palabras. Y en relaciones frustradas, relaciones que no están bien, entonces siempre estas personas son las víctimas, ¿sí? Y no son los provocadores de los problemas. Amén.
Por eso es muy importante meterse con Dios. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Así que la Escritura nos manda a ser obedientes. Hay muchos versos más, pero la hora ha pasado. Gloria a Dios. En la iglesia, por último, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No vas a esperar halagos solamente en la iglesia. Porque hay personas que dicen, a mí si no me halagan, si no me estimulan. El único que tiene derecho a estimular a alguien al servicio es el Espíritu Santo de Dios. Yo estaría muy mal aquí si yo busco estimularlo a usted a hacer algo. Porque yo me puedo equivocar, pero el que no se equivoca nunca es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo que conoce todo de nosotros. ¿Cómo vamos a pretender que alguien, un hombrecito más, esté a la altura de conocer todas las cosas y saber las soluciones a todos los problemas humanos? Cosa que no es así. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo no se va a equivocar nunca. Busque la guía del Espíritu Santo. Amén. No me llame por tonterías. Hable con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Yo le tengo que decir esto porque esto es así. Dice, y os presiden el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Los ancianos que gobiernen bien. Que gobiernen bien. ¿Sí? Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5, 17. También el apóstol Pablo dice acá, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, que es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetáis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 1 Corintios 16, 15 al 16. ¿Por qué está escrito esto? ¿Por casualidad? ¿Porque un día le agarró a Pablo ganas de andar escribiendo estas cosas? No. Pablo era obediente. Amén. Pero la obediencia a él era obediencia al Espíritu de Dios. Pablo, consecuente con esa obediencia, él escribió lo que el Espíritu Santo le aprobó que escribiese. Amén. Por eso tenemos estas palabras hoy aquí, las compartimos. También dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, 3. Amén. Hay un orden. Hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Así que nosotros tenemos que respetar, no solamente respetar, promover el orden de Dios. Si todos los creyentes en este mundo actuaran de esa manera, promoviendo el orden de Dios, la criminalidad sería mucho menor. Los robos, las estafas, los fraudes, las mentiras, los engaños, ¿sí? La maldad disminuiría. Porque nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y también dice aquí el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, 5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vamos a obedecer eso, porque eso es para obedecer. Sumisos unos a otros. Amén. Pero ¿cómo yo voy a ser sumiso a aquel que no me saludó? No importa si te saludó o no te saludó. Aquel o aquella es una hermana o un hermano en Cristo. Amén. Y si es un hermano en Cristo, porque tiene a Cristo dentro. Que se equivocó, que no se equivocó, claro que puede haber sido así, porque no hay perfectos. Pero uno tiene que respetar la autoridad que tiene alguien que tiene a Cristo adentro. Y tiene que ser sumiso, porque ahí está también el Señor. No solamente el Señor está en tu corazón. Amén. El Señor está en el corazón de todos los que han creído. Por eso nos debemos los unos a los otros. Amén.
revestidos de humildad, porque para eso se necesita la humildad, para reconocer que hay personas superiores a nosotros. ¿Sabía usted eso? Eso cuesta a las personas que se consideran que son líderes, ¿verdad? Porque de repente no se trata del tipo de ministerio que estemos ejerciendo, sino del grado de humildad que tengamos. Porque, por ejemplo, un pastor, ¿verdad?, puede considerar erróneamente que requiere que todo el mundo se le someta, y eso no es así. Amén. Claro que hay un respeto por la autoridad, porque tiene una autoridad delegada, un pastor, un líder en una congregación, o los líderes, delegada por Dios, y hay que respetarlas. Amén. Pero en lo personal nosotros tenemos que comprender que a lo mejor algún hermano, como Ananías, que fue y oró por Pablo, del cual ya mencionamos, para que sus ojos volvieran a ver, que era uno de los más pequeños. Nunca más quizás Pablo le volvió a ver. Abrió los ojos viendo y ahí contempló al que lo había ayudado y el que había orado por él. Ananías, un discípulo más. Al gran Saulo de Tarso lo visitó porque Ananías era obediente. Obedeció. Amén. Obedeció a los que le dijeron: ve y ve a orar por Saulo. Pero ¿cómo voy a ir a orar por Saulo si él es un perseguidor de la iglesia? ¿Qué va a sucederme? Ve, porque él es un instrumento escogido por Dios. Amén. Amén. Así que ahora Pablo, el gran Pablo, y antes el gran Saulo de Tarso, instruido, culto, políglota, o sea, una persona eminente, ahora mira con ojos nuevos a aquel que lo bendijo, que oró por él y lo sanó de esa ceguera. Amén. ¿Y quién era? Un hermanito más. Así que nunca menospreciemos a los hermanos en Cristo, porque de repente es aquel de cual más vamos a necesitar un día. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Seamos humildes, hermanos, porque sin humildad no va a haber bendición. Sin humildad, sin obediencia, no hay gloria. La gloria de Dios se retira de nosotros si nosotros no somos consecuentes con la obediencia, con la humildad. Esto es muy importante. Dice la Escritura también de que sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. ¿Sí? También dice Lucas, el Señor dice: el que a vosotros oyes, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Está hablando a sus discípulos el Señor Jesús. Si a ustedes, si a vosotros oyen, si los oyen a ustedes, o sea, que los oyen, ponen oído, ponen atención y le obedecen, a mí me oye. No estaban obedeciendo al hombre, a los discípulos del Señor. Estaban obedeciendo al Señor, porque ellos estaban actuando en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Representando al Señor. Así que el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10:16. O sea, si alguno los desecha a ustedes, y también aplica para nosotros, tengan en cuenta de que no están desechándolos a ustedes. Están desechando la palabra, están desechando al Señor. Amén. Porque usted no va en su propio nombre a predicar el Evangelio. Usted va en lugar del Señor Jesús. Señor Jesús, Él está en espíritu entre nosotros, pero necesita manos, bocas, personas, iglesia, que actúe en su nombre para hacer la obra que Él tiene preparada para los suyos. Amén. Si alguno te oye, oye al Señor. Si alguno no te oye, te desecha, te cierra la puerta en la cara, te insulta, no está insultándote a ti. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me pasó muchas veces.
golpeando una casa para evangelizar y te sueltan los perros. Acá no hay tantos perros, ¿verdad? Pero en mi país sí hay muchos. Y entonces uno tiene que rápido, porque corren rápido esos perritos. Entonces, sí, y abres la puerta y de mala manera, hasta con insultos, te dicen: yo no quiero saber nada de eso, no venga más aquí. Entonces, no es a usted, no es a mí, es al Señor que están desechando. Amén. Si alguien se burla de usted por el Evangelio, no se está burlando de usted, se está burlando del Señor, y Él ya tiene su recompensa bien ganada. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie en esta hora, gloria a Dios, porque la hora sí ha pasado. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor Jesús. Amén. ¿Por qué está todo esto? Porque Él no tiene como iglesia a una iglesia de robots. ¿Sí? La iglesia no está integrada por robots que se programan. Un programa está diseñado para que se haga tal o cual cosa. No hay opción de decir sí o no. El robot no tiene opción. Lo programan y actúa. Pero el Señor no tiene una iglesia de robots. Tiene una iglesia con personas redimidas, cambiadas, transformadas, pero que mantienen decisión. Tienen libre albedrío. Tienen derecho a obedecer y también, si no quieren hacerlo, a desobedecer. Amén. Cada quien tiene su recompensa. Si obedecemos, hay recompensa de parte de Dios. Si desobedecemos también. Hay paga por eso. Pero no es la buena paga. ¿Me explico? Amén. Lo importante es que nosotros tenemos decisión. Nadie sirve al Señor obligado, por fuerza. No. Alguien ha dicho: bueno, la obra de Dios es trabajo voluntario. Sí, voluntario, pero hay mandamiento. Amén. Hay mandamiento y que hay que obedecer. Si se te da una orden, obedece, hermano. Amén. No mires quién da la orden, solamente discierne en tu corazón. No mires si tiene estudio o no tiene, si tiene experiencia o no tiene, si tiene títulos colgados en la pared o no los tiene. No mire usted eso. Si tiene buena presencia o no la tiene, si es gordo, si es flaco, blanco, negro. No miremos esas cosas porque no son nada. Nosotros miremos la autoridad. La autoridad. Si alguien tiene autoridad, usted lo va a percibir. Nadie va a venir a decirle a usted: mira, yo soy la autoridad. No. El que dice eso demuestra que no tiene ninguna de parte de Dios. Amén. Si alguien dice: yo soy la autoridad, usted está en presencia de alguien creído. Alguien creído. Lo mismo que en un hogar: yo soy el hombre de la casa, aquí todo el mundo me obedece. Tampoco es así. La autoridad no necesita que se establezca férreamente y que se establezca a la fuerza. No. La autoridad se percibe. La percibe usted en las personas que realmente la tienen. Amén. Porque es Dios el que da la autoridad. Y si usted tiene el Espíritu Santo, escuche, usted lo va a percibir muy fácil. Cuando tenemos al Espíritu Santo, nos damos cuenta quién es autoridad y quién no, para nosotros. Amén.
usted lo va a percibir, porque usted está espiritualmente despierto, vivo. ¿Sí? Usted lo va a discernir. O por lo menos usted va a escuchar lo que habla. ¿Sí? Porque por las palabras vamos a descubrir lo que hay en el corazón del hombre. Porque la boca habla lo que hay en el corazón. Amén. Entonces, si usted escucha a alguien hablando de fútbol todo el día, que hablando de béisbol, de boxeo, que hablando de cosas insignificantes del mundo, tonterías, estupideces, perdone que me dirija en esa manera porque considero que todas esas cosas son un poco así, ¿verdad? Pero si usted escucha a alguien hablando todo eso, claro que cuando venga esa persona a profetizarle algo de parte de Dios, usted no lo va a creer. Amén. ¿Qué puede hablar? Alguien que se llenó la boca de basura y después Dios le va a usar para una palabra, dirigirla a una congregación. Pero lamentablemente todas esas cosas pasan. Y la gente ignorante, discúlpeme que sigo hablando en esos términos, porque es una ignorancia. La ignorancia es ignorancia, significa desconocer cosas. ¿Sí? No es un insulto, quiero que no me malentiendan. Entonces la gente... Entonces, ¡wow! Dios habló. Y Dios no habló nada. Habló el engañoso corazón del hombre. Porque no puede de una fuente de agua amarga salir algo dulce. ¿Sí o no? Entonces, si usted ve a una persona caminando en el cristianismo chueco, ¿me explico el término? Para que sea explícito, ¿no? Chueco o chueca. No vaya a creer usted todas las cosas que le vine a hablar de parte de Dios. Ni reciba consejos de semejantes personas. Usted es maduro en la fe. Y entonces usted va a evaluar, va a discernir. Y de una persona que camina un día en la iglesia y 10 fuera de ella, ¿cómo usted va a creer que Dios le está usando? Con respeto, porque siempre debe primar el respeto en el creyente. Usted se lo puede sacar de encima muy fácil. ¿Me explico? Con respeto. Sí, bueno, está bien. Gracias, bye. Pero por supuesto que usted no va a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque no va a usar Dios a un vaso sucio para bendecir su vida. Un vaso sucio solo va a transmitir la impureza que tiene. No beba agua de cualquier vaso. ¿Me explico? No, es que aquel dijo así y el otro dijo lo otro. No crea esas cosas. Es que andaba con un libro negro también. Este es gris, bueno. Una vez un hermano me dijo, pastor, me dice, había un hermano, andaba con un libro negro, me dice. Y le digo, no, tenía una Biblia entonces. El diablo conoce bien la Biblia, le digo. Muy bien, hasta mejor que nosotros. Pero no la obedece. Pero tú y yo sí. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, no se trata a veces de que porque alguien venga con una chapa, un título, ¿verdad? Y te diga, mira lo que soy yo estuve por aquí, estuve por allá, yo hice esto, yo hice el otro. Mire, cuando alguien saca a relucir sus triunfos, sus estrellas, sus victorias, y nunca le cuenta sus derrotas, ahí hay un problema. Amén. Porque en la vida cristiana tenemos victorias, sí, pero también tenemos derrotas. Y tenemos que ser humildes y reconocer cuando nos equivocamos, fallamos, porque ahí se ve el verdadero corazón del creyente. Amén.
Cuando alguien venga y le diga, mira esto, mira lo otro. Oh, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, dijo Nabucodonosor, y fue transformado en una bestia que comía grama del campo por 7 años. La locura de Nabucodonosor. Quiso exaltarse y no reconoció la autoridad que está por aún sobre todos los reyes de la tierra. No era un hombre obediente, y esa lección muy dura le enseñó un poco de obediencia. Así que, hermanas, hermanos queridos, seamos como dijo el Señor, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Cuántos alaban al Señor? No que tengamos que ser serpientes y malos como las personas serpentinas que a veces nos toca enfrentar en la vida. No quiere decir eso. Tenemos que ser perspicaces, mirar las cosas y analizarlas, no tragarnos como un pichoncito se traga lo que le ponen en la boca. Amén. Puede venir contaminada la comida. Entonces, el tema es: seamos sabios. Pero ¿para quién la sabiduría? ¿Para quién la gracia? ¿Para quién los dones? ¿Para quién los talentos? ¿Para quién el llamado? ¿Para quién el servicio? Para los obedientes. Amén. Amén. No pretenda servir a Dios sin obediencia. Si usted quiere servir a Dios, hace bien, pero obedezca. Amén. Obedezca al Señor. Obedezcamos todos al Señor y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Oramos. Si hay alguien que necesita recibir a Cristo, en este día levanta la mano y oramos también. Si hay alguien enfermo, levante la mano y oramos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás en esta tarde, en este lugar. Tu palabra, Señor, es viva, eficaz, verdadera, Señor. Esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos da fundamento, esta palabra que nos hace crecer, Señor. Es una palabra que a lo mejor es dura, Señor, para recibir en nuestro engañoso corazón. El corazón a veces la rechaza, pero tú tienes poder sobre el corazón. Y haces que nuestro corazón, que a veces resiste y resiste, sea doblegado, Señor. Y con gozo y con alegría la recibimos, Señor, porque tú estás en la palabra. Tú eres la palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque el amor que has tenido con nosotros es enorme, inconmensurable, Señor, infinito. No tiene límite, Señor. De tal manera amaste, Señor, al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos encontraste, Señor. No te buscábamos. Vivíamos como parias algunos, a la deriva, al garete, perdidos en un amplio mar, en medio de tormentas, en medio de situaciones. Pero de ahí nos rescataste, Señor, y guiaste nuestras naves a buen puerto. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque nos has llamado a servirte, Señor, pero queremos hacerlo bien, Señor. Tu evangelio es para los obedientes, los que pueden obedecer. Todas las gracias, las bendiciones, todas las maravillas prometidas en tu maravillosa palabra es para los que obedecen, Señor. Gracias, eterno. Gracias, Señor Jesús, por cada hermana y hermano en este día. Los que no han podido venir, bendícelos, Señor. A los que miran también por el video, Señor, bendícelos, Señor. Y que esta palabra, Señor, cale profundo en cada corazón, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Sea esto una palabra que se permanezca y se aloje, Señor, en nuestro espíritu, para que sea, Señor, una palabra que da fruto y fruto y fruto, y no fruto de una estación, sino de todo el año, Señor.
Gracias, Señor Jesús, porque la base de tu precioso evangelio, de la fe, es la obediencia, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu maravilla, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por el llamado que nos has hecho a todos, Señor, a ser parte de tu iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga, inmaculada, Señor, preciosa, llamada a brillar, llamada a trascender, llamada a ser el faro de multitudes, del faro que ilumina, Señor, en medio de las tinieblas. Para eso nos has llamado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos.